¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Después de la reunión de esta mañana de Rajoy con Pedro Sánchez, tenemos motivos para ponernos en lo peor y pensar ya en unas terceras elecciones el 27 de noviembre, o también empezar a buscar algún matiz en la rueda de prensa del líder socialista. El no a Rajoy a día de hoy nos deja unas cuantas dudas, y lo cierto es que esas dudas también la incrementan el hecho de que hoy la ejecutiva de Ciudadanos haya ratificado la abstención de su partido en la segunda sesión de investidura de Mariano Rajoy, si es que al final hay sesión de investidura, por cierto. Esta sigue siendo su intención después de terminar su primera ronda de contactos con los partidos. Tengo, por tanto, interés en ir a la investidura. Yo tengo interés en gobernar. Pretende presentarse a la investidura el 2 de agosto, pero solo si tiene la certeza de que puede superarla. Si yo tuviera la seguridad de que era imposible que me eligieran, yo creo que yo tendría que hacer una reflexión y los demás también. Para pasar el trámite necesita la abstención del PSOE, aunque Pedro Sánchez le ha trasladado un no que de momento tampoco despeja todas las incógnitas. A día de hoy, el Partido Socialista se reafirma en su voto contrario a la investidura del señor Rajoy como presidente del Gobierno. Esa negativa llegaba tras una reunión cordial de algo menos de hora y media, en la que Sánchez le ha recomendado a Rajoy que empiece a negociar con otros. Y que esa negociación y ese diálogo se tiene que basar en propuestas y no se puede basar en amenazas o en chantajes. En el encuentro, Rajoy le ha dicho que la repetición de elecciones sería un disparate y le ha entregado el documento con su programa de gobierno para negociar que ha enviado al resto de partidos. Por la tarde conocíamos que Rajoy baraja el 2 de agosto como fecha para intentar la investidura. El 2 sería el discurso, el 3 la votación, aunque el candidato del PP también podría cambiar de criterio si no consigue los apoyos necesarios. En ese escenario, Ciudadanos puede desempeñar un papel clave. Hoy la ejecutiva del Partido Naranja reiteraba la abstención anunciada ayer por Albert Rivera. Creemos que la segunda votación, a las 48 horas, sí que puede ser decisivo que Ciudadanos se abstenga. Y, por tanto, en la segunda votación nos abstendremos para facilitar que no haya terceras elecciones y que el país se ponga en marcha. Si el Partido Socialista se abstiene junto con Ciudadanos y otros grupos de la oposición, habrá legislatura, habrá gobierno y nos pondremos a debatir desde el primer minuto, desde el techo de gasto hasta los presupuestos. Descartado que Rajoy consiga ser investido en una primera votación con mayoría absoluta, este es el escenario que tiene para hacerlo en una segunda o tercera por mayoría simple. Le vale tener más si es que no es entre los 350 diputados. De momento cuenta con el voto favorable de los 138, sumados los del PP y los de Coalición Canaria, y la abstención de los 32 de Ciudadanos. Así que necesita que otros 6 parlamentarios le apoyen o se abstengan para superar a los noes del resto de la oposición. Esas cuentas habrá que comenzar a echarlas más en serio a partir de la semana que viene, después de que los diputados tomen posesión de su escaño el día 19. Entre ellos, mi invitado de esta noche, el diputado del PP por la provincia de Valladolid, don Ignacio Tremiño. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, saben ustedes que se pueden quedar sin vacaciones también este año en agosto, ¿no? Tal y como están las cosas. Bueno, esperemos que no por las vacaciones, que también, sino porque yo creo que es bueno para todos, para el país y para todos los españoles, el que cuanto antes haya un gobierno estable que dé garantía al país. ¿Pero qué podemos esperar después de la reunión de esta mañana entre Rajoy y Pedro Sánchez? ¿Usted cómo interpreta ese no a día de hoy del PSOE a Rajoy? Bueno, yo creo que lo que hace falta es interpretar lo que han dicho los ciudadanos, y los ciudadanos han dicho claramente que quien tiene que formar gobierno es el Partido Popular, y yo creo que es el momento de que se deje gobernar al Partido Popular. ¿Pero no cree que su partido debe buscar más, no solo la abstención de Ciudadanos, sino el apoyo explícito de los de Albert Rivera para conformar una mayoría cercana a la absoluta, de 169, 170 diputados? Yo creo que el Partido Popular y el presidente Rajoy lo que está haciendo, como no puede ser de otra manera, es buscar el mayor apoyo y consenso de todos los partidos constitucionalistas. De hecho, lo primero que dijo al minuto de la noche electoral es que iba a buscar esa gran coalición con los partidos constitucionalistas y que iba a buscar esa gran coalición para dar un gobierno sólido, estable y que dé garantía al futuro y a los proyectos y a las reformas que todavía el país tiene que afrontar. Hombre, todos hablan de que el peor escenario sería volver a las urnas, unas terceras elecciones, pero caray, tenemos ese riesgo.
existe, ¿no? Es Esa un escenario posibilidad. que no debemos permitirnos por respeto a los ciudadanos, por respeto a la democracia y también, además de por respeto, porque sería, desde el punto de vista externo, para un mensaje para fuera de nuestro país, también que pasaría factura. Bueno, como decíamos al principio, los diputados van a tomar posesión de sus escaños el próximo día 19 de julio y a partir de entonces comenzarán las negociaciones, las consultas con el rey, etcétera. Usted ya recogió su acta de diputado hace unos cuantos días, va a ser el segundo diputado con una discapacidad física. Yo no sé si por su experiencia en el Congreso de estos últimos días se puede decir que la casa de todos, la que representa la democracia y la igualdad de todos los españoles, ha acabado con las barreras físicas o sigue habiendo todavía. Bueno, yo creo que las barreras físicas están eliminadas y bien eliminadas, puesto que hemos tenido un magnífico diputado que ha estado durante 3 legislaturas representando no solo los intereses del Partido Popular en Castilla-La Mancha, en este caso en Toledo, sino también de las personas con discapacidad, que es Francisco Bañó, que es un gran amigo y yo le considero maestro en la vida y en la discapacidad en concreto, porque le conocí cuando yo hace 25 años estuve recién accidentado. Y gracias a ese empuje que dio Francisco Bañó, pues se consiguió eliminar todas las barreras del Congreso. Yo creo que, aparte de las barreras físicas, lo importante es normalizar la discapacidad, ¿no? El mundo, la discapacidad tiene que estar presente en la sociedad, lo está presente, somos más de 3,8 millones de personas con discapacidad en España, está presente en la sociedad, está presente en el mundo de la empresa. Yo vengo, a pesar de que en mis últimos 4 años y medio he estado en el Ejecutivo, en el Gobierno, con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pero vengo del mundo de la empresa, y yo creo que en el mundo de la política también es necesario normalizar y que las personas con discapacidad estemos representadas también. Aunque mi propósito no es solo representar la discapacidad, sino también, evidentemente, los intereses de los ciudadanos de Valladolid y de la provincia. Claro, al final igual la pregunta no es tanto si hemos conseguido acabar con las barreras físicas como si estamos consiguiendo acabar con las barreras mentales que pueden existir todavía en buena parte de la sociedad, ¿no?, cuando se enfrenta a eso, a la discapacidad. Yo creo que Nos queda todavía trecho sí, por recorrer. Fíjate, te diría que las administraciones tienen presente la discapacidad y siempre ya piensan en todos, incluidas las personas con discapacidad, pero yo creo que la sociedad todavía desconoce muchas cosas de la discapacidad y desconoce, me gusta decir a mí, las capacidades que tenemos las personas con discapacidad. ¿Qué nos falta por hacer, sobre todo? Y hablo desde el punto de vista de la sociedad, no tanto desde el punto de vista de los gobiernos, de las administraciones. Pues la normalización. Ahora una administración, cada vez que va a ejecutar una obra, piensa ya en la discapacidad, en las barreras físicas, en las barreras de la comunicación, el transporte, y sin embargo la ciudadanía, el resto de los ciudadanos todavía les cuesta pensar, ¿no? Estoy seguro que si a cualquier persona ahora le preguntamos por la calle, le pregunta a uno de tus compañeros que si le parece bien que una persona con discapacidad elimine las barreras del portal de su casa, no lo pone en duda y dice que le parece muy bien, pero cuando le dicen y el de su casa le va a costar una parte de la cuota, pues entonces ya cuando aparecen las dudas. Usted ya lo ha recordado, ha sido director general de políticas de apoyo a la discapacidad del Ministerio. ¿Cómo espera seguir trabajando desde su escaño en el Congreso precisamente a favor de estos colectivos? Bueno, la verdad es que llevo muchos años trabajando con mejor o peor fortuna con la discapacidad. Primero, hace muchos años, desde el movimiento asociativo, pues visibilizando la discapacidad al resto, a la sociedad. Después, en el mundo de la empresa, trabajando en el grupo empresarial de la ONCE y su fundación, en lo que hoy en día es Ilunion, en varios puestos de responsabilidad, y bueno, pues ahí lo que pude comprobar es que al final las personas con discapacidad, como decía antes, tenemos la misma capacidad que el resto de las personas y que somos competitivos y que desde luego luchadores como el resto de las personas, no tiene que ver nuestra condición de discapacidad. Y si nos comparamos con otros países de nuestro entorno, con otros países europeos, ¿cómo estamos? Es Pues decir, fíjate, ¿nos faltan todavía muchas leyes por poner en marcha? ¿Qué va? En leyes somos uno de los países pioneros en el mundo. De hecho, tuve el honor en el año 2013 junto con Su Majestad la Reina Doña Sofía y la ministra Mato y el presidente del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, recoger en las Naciones Unidas el Franklin Delano Roosevelt, que se puede decir que es como el Nobel de la discapacidad, el premio más importante del mundo que hay en materia de discapacidad, precisamente por la adaptación de la legislación española a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España suscribió en el año 2008.
Yo diría, perdóname, que desde el punto de vista legislativo estamos muy avanzados, desde el punto de vista de la aplicación de la legislación nos falta, pero aún así en Europa somos un país que somos ejemplo para el resto de los países, tanto en eliminación de barreras como, por ejemplo, en empleo. En empleo somos el primer país de Europa en empleo de personas con discapacidad y la verdad es que otros países de la Unión Europea, de nuestro entorno, vienen a España a aprender cómo trabajamos aquí y cómo, digamos, hacemos para que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos. Pero a veces no echan de menos que haya más colaboración entre las administraciones, entre la central, la regional, la local incluso, y la empresa privada. Yo creo que en materia de empleo en España en los últimos 4 años, y te hablo de memoria, ha habido un crecimiento de empleo de personas con discapacidad a un ritmo de un 18-19% cada año, con lo cual implica que ha habido una colaboración importante entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas en materia de incentivos a la contratación de personas con discapacidad y evidentemente que después los empresarios han respondido ante la necesidad de dar una oportunidad a las personas con discapacidad. Bien es cierto que estamos todavía a años luz de la normalización, es decir, me refiero en cuanto a la tasa de desempleo con relación a las personas que no tienen discapacidad. Bien, me decía mi invitado al principio, él es diputado por la provincia de Valladolid por el Partido Popular, que evidentemente hay que estar pendientes de todos los problemas, en este caso de los vallisoletanos, ¿no? Por la parte que le toca, aunque evidentemente un diputado se tiene que preocupar de los problemas del conjunto de los españoles, pero ¿le cansa en parte que hayamos estado tanto tiempo hablando de política y que no se habla de los problemas reales de los vecinos con los que usted se encuentra a diario por las calles de su ciudad, por ejemplo? Bueno, yo llevo, como digo, varios años trabajando en el Ejecutivo. Eso me ha dado la oportunidad de entrevistarme día a día con organizaciones de personas con discapacidad y conociendo de primera mano los problemas de las personas, y eso me ha dado una visión también, yo creo, que pues muy realista de la situación que hemos vivido los españoles en los últimos años y desde luego lo que me ha dado también fuerzas para trabajar en pro de solucionar los problemas, con lo cual creo que por mi trabajo, tanto en la actividad privada antes de estar en el Ejecutivo y luego estos últimos 4 años, pues bueno, tengo una visión bastante cercana de los problemas del día a día. Qué duda cabe que lo que he hecho estos últimos años ha sido aprender cada día situaciones nuevas y que cada día en mi trabajo aprendo y escucho a la gente y me gusta desde luego tomar nota de lo que se me dice. Muchísimas gracias, don Ignacio Tremiño, diputado del Partido Popular por la provincia de Valladolid. Gracias. Gracias a vosotros y bueno, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias, buenas noches. A la espera de tener un nuevo gobierno, el actual sigue trabajando, ya lo saben, en funciones, y entre ellos la ministra de Fomento, Ana Pastor, que hoy ha inaugurado los accesos desde la autovía A6 al Parque Industrial de Tordesillas, una nueva conexión que ha permitido duplicar las peticiones para las 107 parcelas de este área logística. 7 años después de su apertura, acceder al polígono industrial de Tordesillas desde la A6 por fin es posible. Más de 1 millón de euros invertidos han hecho posible que hoy este polígono se revalorice. Tras varios retrasos y cambios en el proyecto, este acceso desde la autovía pretende aumentar la visibilidad y, sobre todo, garantizar el futuro de esta zona industrial, situada en pleno cruce de la A6 y la A62. Un nuevo tramo ya abierto al tráfico que ha sido fruto de la colaboración entre administraciones. Hay que sumar, como se ha hecho en este caso, hay que buscar alternativas que den satisfacción a todos, como se ha hecho en este caso, y hay que sacar adelante las infraestructuras. Situado en lugar estratégico, este polígono comenzó a proyectarse a finales de los 90 con el objetivo de ser uno de los más importantes de Castilla y León. Superado el problema de los accesos, ahora el reto es otro. Tenemos que empezar a trabajar en otro punto nuevo, que es la comercialización y venta de estas parcelas, que gracias a este acceso se han hecho muy competitivas. De las 120 parcelas actuales, a día de hoy no hay ocupadas ni una decena, aunque con el nuevo acceso se espera que esto cambie. De momento, en el concurso actual de venta de suelo, que acaba el próximo 22 de julio, ya han aumentado las ofertas.
Ya lo han visto, hoy no se puede decir que ha sido un día más para Tordesillas. Su parque logístico industrial ya está conectado con la A6, con la autovía que une La Coruña con la capital de España. Por tanto, con sus potenciales mercados. Un buen día para la localidad y también para su alcalde. Don José Antonio González Poncela, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué supone esta inauguración para su ciudad, para su villa? Bueno, yo creo que es un antes y un después, ¿no? Para Tordesillas. Tordesillas a día de hoy pues tiene un sector turístico muy importante, un sector comercial importante, tenemos mucha riqueza derivada de la cultura, del deporte, pero nos faltaba un tejido industrial competitivo que hiciera que la gente joven de Tordesillas no tuviera que ir a buscar empresas fuera para trabajar, sino que se pudiera quedar en Tordesillas, y hoy el polígono industrial ya es una realidad al 100%, ¿no? Podríamos decir, porque que un polígono industrial, sobre todo este, que está pensado para ser un polígono logístico, no tuviera un acceso desde la autovía, pues era una cosa por lo menos curiosa, ¿no? Ahora ya tenemos el acceso, el polígono tiene todas las dotaciones, agua, tiene luz, vamos a meter próximamente la fibra óptica también para las comunicaciones de las empresas para que sean mejores y de más calidad. Por lo tanto, yo creo que disponemos de un polígono industrial muy competitivo que va a ser, pues, como decía al principio, un antes y un después en Tordesillas. ¿Ha tardado más de lo que ustedes deseaban? ¿La obra se ha retrasado durante algunos meses? Mucho más. ¿O ha más. sido razonable? No, mucho más. Desde el inicio, mucho más, ¿no? Las obras empezaron en enero de 2007, se empezaron a comercializar las parcelas en septiembre de 2009, ya sin acceso, y ahora es cuando hemos inaugurado el acceso. Así que fíjense los avatares que ha tenido este polígono industrial para poder estar operativo y poder ser competitivo con respecto a los demás que en el noroeste de la península. Bueno, ya tienen los accesos, el polígono ahora hay que llenarlo de empresas. ¿Han recibido ya muchas llamadas por parte de empresas interesadas en situarse en Tordesillas? Desde que se publicitaron los accesos sí que ha habido empresas que se han interesado para poder ubicarse. Queremos hacer, junto con SEPES, que es el propietario del suelo, porque no hay que olvidarse nunca que no es municipal, que es del Ministerio. Queremos hacer ahora labores de comercialización, tanto en las ferias de suelo y vivienda, como en las diferentes reuniones sectoriales, ¿no? La primera que queremos realizar, que estamos trabajando en ella, es logística, porque creemos que las empresas logísticas son las que tienen que hacer un poco de empresas tractoras para la implantación posterior de otras empresas en el polígono industrial, y en eso estamos trabajando con SEPES y con su departamento de comercialización para poder hacer esa labor que antes se podía hacer, evidentemente, pero que quedaba un poco desdibujada a la hora luego de poder explicar a las empresas que se podían instalar y que tenían que pasar por el casco urbano trailers de logística para poder comercializar sus productos, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido. Ahora sí que tiene sentido hacer todas estas labores. Pero ya ha habido alguna empresa que le ha dicho, señor alcalde, quiero saber el día que se inauguran los accesos porque quiero empezar a poner allí la primera piedra. Sí, vamos a tener un par de empresas por lo menos que en este año sí que se van a instalar. Nos han dicho que no podemos decir sus nombres hasta que no estén al 100%, así que no lo puedo decir, pero sí que tenemos. Pero según el alcalde, según los planes que tiene el Ayuntamiento de Tordesillas, ¿cuántos empleos esperan crear en este polígono industrial? Bueno, este polígono industrial es el más grande de todo Castilla y León, cuando esté todo en funcionamiento. Esta parte que vamos a dotar de accesos hoy es un cuarto de todo el polígono industrial, que tiene más de 300.000 metros cuadrados. Entonces, puestos de trabajo que se pueden crear en todo el polígono industrial, no sabemos cuántos se pueden crear, pero sí que van a convertir a Tordesillas en la capital de la industria de Castilla y León, seguro. Es lo que le iba a preguntar, los beneficios para Tordesillas. Entiendo que en su localidad la gente estará muy entusiasmada con este proyecto porque va a generar mucha más riqueza y más crecimiento económico de la localidad. Evidentemente entusiasmada está, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que cuesta creer que vaya a ser todo tan fácil cuando ha sido todo tan difícil hasta ahora, ¿no? Porque ya digo que la primera piedra del polígono se puso en 2007 y la comercialización empezó en 2009 sin acceso, ¿no? Entonces siempre queda esa duda de que todo va a ir rodado, ¿no? Yo creo que sí que va a ser así, ¿no? Porque la localización que tiene el polígono, ese cruce de carreteras que hay de autovías en Tordesillas, y luego que el corredor atlántico va a pasar por Tordesillas también en un futuro, hace de Tordesillas, de la E80, la red de comunicación entre Francia y Portugal más importante de España. ¿Le alivia al alcalde de Tordesillas hablar de su municipio por estos asuntos, por futuro, y no tanto por el Toro de la Vega?
Hombre, cambiar de tema siempre es importante, ya decía Hipócrates era, ¿no? Que solo habla de medicina ni de medicina sabe. Pues el que solo habla del Toro de la Vega ni del Toro de la Vega sabe, ¿no? Entonces, cambiar de tema también es importante. Pues le voy a preguntar, antes del Toro de la Vega, le voy a preguntar por algo que seguro que a usted le suena bastante, ¿no? Ya saben que esta semana han sido noticias esos insultos que ha recibido el torero segoviano por lo que falleció el pasado fin de semana en Teruel, los insultos que recibió a través de las redes sociales, sobre todo a través de Twitter. ¿Usted qué opina? Porque al alcalde de Tordesillas se le ha vilipendiado y amenazado bastante en las redes. Sí, al alcalde de Tordesillas y a todos los vecinos y vecinas de la villa, ¿no? Porque no solo a mí me han insultado, me han amenazado, me siguen insultando, me siguen amenazando, a mí, a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, a todos, sino también a mucha gente, sobre todo gente mayor, porque se da en muchas ocasiones esa circunstancia, ¿no? Que miraban la guía telefónica y habitualmente quien sigue estando en el listín telefónico es la gente mayor, ¿no? Y les llamaban por teléfonos y les insultaban y les amenazaban. Y nosotros lo hemos denunciado siempre. Lo hemos denunciado a la Guardia Civil, lo hemos denunciado en los medios de comunicación, lo hemos denunciado en todos los ámbitos. ¿Y les han hecho caso? La justicia sobre todo. Yo de momento no tengo ningún resultado de todas las denuncias que yo he puesto, ninguno. He denunciado por todo, la última ha sido de uno que me decía que conocía dónde vivía yo, dónde vivían mis padres, dónde vivían mis hermanos y que nos iban a ir a buscar a casa y nos iban a matar. Esa es la última que ha sido hace un par de meses o por ahí. Y yo no tengo respuesta de ninguna denuncia que yo he interpuesto. Evidentemente, decirlo lo he dicho, todos son conscientes de que eso ha ocurrido y ocurre en Tordesillas, no porque haya habido la prohibición ha dejado de ocurrir. Lo vemos constantemente en las redes sociales y yo creo que alguien tiene que tomar medidas en el asunto. O sea que para usted estas cosas no son nuevas, pero ¿cómo cree que pueden acabar todos estos insultos que está recibiendo Víctor Barrio, el torero fallecido, pero sobre todo también sus familiares más allegados? Y todo el mundo del toreo en general. Yo creo que la gente se tiene que tomar en serio a este colectivo animalista, que no discuto que habrá gente que sea sensata, pero los que alzan la voz más fuertes y los que vemos más en los medios de comunicación en las redes sociales son los que no lo hacen así, ¿no? Y que se alegran de que haya fallecido un torero y no solo se alegran, sino que hacen de ello como un triunfo de su lucha y eso no tiene sentido, no tiene sentido en una sociedad civilizada, ¿no? Yo dije en su día que si en esto ganan los opresores, esta sociedad está corrupta y así parece ser. Bueno, le voy a preguntar por otros recursos. ¿Cómo marchan los recursos del Ayuntamiento de Tordesillas contra esa ley de las Cortes de Castilla y León que prohíben la muerte del Toro de la Vega durante el festejo? Bueno, en el pasado pleno del mes de julio aprobamos en el pleno corporativo el presentar un conflicto contra la competencia municipal por el decreto Ley 2/2016. Creemos que tenemos razón en este conflicto que presentamos, puesto que este decreto, entre otras cosas, determina que el Ayuntamiento, una vez que modifique el reglamento del festejo del Toro de la Vega, tiene que trasladar a la Junta esta modificación para que la Junta de Castilla y León determine si está bien modificado el reglamento o no, cuando eso no puede ser así porque los ayuntamientos tenemos capacidad de autogobierno y en nuestro autogobierno está el dictar ordenanzas y reglamentos dentro de nuestro ámbito competencial y con los informes técnicos pertinentes de los técnicos municipales. Entonces, en este sentido, si modificáramos el reglamento, lo modificaríamos con el informe técnico del secretario del Ayuntamiento, se publicaría durante 30 días en el Boletín Oficial de la provincia, como dice la Ley de Bases del Régimen Local, y si no hay alegaciones, se elevaría definitivo sin tener que pasar por la Junta de Castilla y León. Y en ese sentido es lo que hemos presentado el conflicto de competencia. Bueno, pero todos somos conscientes de que las decisiones del Tribunal Constitucional tardan mucho en llegar e independientemente de esa sentencia definitiva, lo cierto es que este año habrá festejo, pero ¿cómo va a ser este festejo? Bueno, estamos viendo posibilidades con la Comisión de Toros del Ayuntamiento, que es la que durante todos los años es la que organiza las fiestas, posibilidades de cómo puede desarrollarse el festejo, todavía no lo tenemos determinado. Lo que sí está claro es que como por parte de las asociaciones taurinas y de vecinos nos han trasladado que prefieren que no se modifique el reglamento del Toro de la Vega, no va a haber Toro de la Vega como tal, porque solo podría haberlo si modificáramos el reglamento y haremos otro festejo que cuando lo tengamos determinado lo comunicaremos. O sea que va a ser, por así decirlo, un festejo más tradicional.
Va a ser un festejo distinto al festejo del Toro de la Vega, pero que hoy no os puedo decir cuál es porque todavía no lo sabemos. ¿No cree usted que el Toro de la Vega, y tal y como se defiende por parte de la Junta de Castilla y León, se había convertido en un problema también de orden público y que en algún momento iba a ocurrir alguna desgracia? Bueno, pero para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por parte de los vecinos de Tordesillas, yo creo que no eran los que iniciaban los altercados en ningún momento. Ellos iban a celebrar su fiesta y luego pues, hubo un determinado colectivo que vino a Tordesillas a armar un conflicto y que al final les ha salido bien, el armar el conflicto, han conseguido su objetivo, ¿no? Entonces, lo que tendrían que haber hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad, o quien tendría que haberlo hecho, el ayuntamiento seguro que no, porque tiene esa competencia, es intentar que ese conflicto no se diera por quienes lo incitaban, no por quienes lo sufrían. Y eso no ha ocurrido. En todo este conflicto que se ha generado y en todas las opiniones políticas que hemos escuchado a raíz de la polémica del Toro de la Vega, ¿quién le ha defraudado más a José Antonio González Porcela? ¿Los suyos o los contrarios? No, yo soy una persona optimista y siempre miro para adelante. Y ahora tenemos que determinar a ver cómo se va a seguir haciendo el festejo. Pero en su partido han sido muy críticos, en el PSOE han sido muy críticos. Somos un partido crítico de siempre, vamos, yo no conozco un partido socialista que no sea crítico con este tema y con muchos otros, ¿no? El debate forma parte de la vida del Partido Socialista. Don José Antonio González Porcela, alcalde de Tordesillas, enhorabuena por la inauguración de este pueblo industrial que seguro que va a traer, esperemos que sí, mayor crecimiento económico a su localidad. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos vamos a ir un momentín a la publicidad, después regresaremos con nuestro tiempo de tertulia analizando lo que ha dado de sí esta intensa jornada. Hasta ahora. Antes de arrancar nuestro tiempo de tertulia, les tengo que contar esas novedades significativas en el proceso que juzga la muerte de Isabel Carrasco. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rectificado a la Audiencia Provincial de León y condena a Raquel Gago como cómplice del asesinato. Ese nuevo auto supone elevar la pena de 5 a 12 años de cárcel. El abogado de la Policía Local ya ha anunciado que recurrirán la sentencia ante el Supremo. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ajustado la sentencia al veredicto del jurado y ha condenado a Raquel Gago Rodríguez como cómplice del delito de asesinato de Isabel Carrasco, por el que ya habían sido condenadas como autoras Montserrat González y Triana Martínez. Se ha ajustado a lo que dijo el jurado en su día. El veredicto del jurado fue contundente, Raquel era cómplice y así lo ha ajustado esta sentencia del TSJ. El tribunal ha atendido, por tanto, al veredicto del jurado que declaraba a Raquel Gago culpable de la muerte de Isabel Carrasco, imponiéndole la pena de 12 años de prisión por complicidad en el asesinato, tal y como pedía el fiscal. Aunque le absuelve del delito de tenencia ilícita de armas, ya que no está probado que tuviera contacto con ninguna de las armas relacionadas con el crimen. La sentencia de la Audiencia Provincial de León se confirma en todo lo demás, con las condenas a Montserrat González a 22 años y Triana Martínez a 20 años, madre e hija, acogiendo los recursos de las acusaciones y desestimando los de las otras dos condenadas. Contra la resolución del TSJ cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En cuanto a la petición de los recurrentes sobre la prisión de Raquel Gago, que se encuentra en libertad provisional, la Sala ha indicado que no ha lugar por el momento a resolver sobre este aspecto. Bueno, este va a ser uno de los asuntos que abordemos en nuestro tiempo de tertulia, evidentemente. Les voy a resumir lo que había pedido la Audiencia Provincial para cada una de las acusadas. Para Raquel Gago, la Audiencia Provincial de León pedía 5 años, el TSJ 12. Para Triana Martínez, la Audiencia Provincial pedía 20 años, el TSJ 22, es decir, que desestima el recurso que había presentado la defensa. Y para Montserrat González, la asesina confesa, la Audiencia Provincial de León pedía 22 años, el TSJ mantiene esos 22 años, también desestima el recurso presentado por la defensa. Bueno, les presento en este caso a mis tertulianos, a Vidal Arranz, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a Luismi Torres. Luismi, ¿qué tal? Bienvenido, buenas Hola, noches. buenas noches. Y a Ernesto Escapa, que viene con la prensa, y la prensa en sus titulares, sobre todo la de León, evidentemente, se ocupa de este asunto. Ernesto, buenas noches. Por supuesto, buenas noches. ¿Pero con qué quieres empezar hoy? Pues mira, vamos a empezar con el asunto de las cláusulas suelo que hoy han ocupado al abogado general del Tribunal de Luxemburgo. La justicia de la Unión Europea a favor de no devolver todo el dinero de las cláusulas suelo.
Diario Palentino también abre su primera con este mismo asunto. La Unión Europea en contra de que la banca devuelva todas las cláusulas suelo. El informe del letrado de la Unión Europea se limita a reintegrar a sus clientes lo cobrado de más a partir de mayo de 2013, como había fijado ya el Tribunal Supremo. El Norte de Castilla también destaca en su primera el otro asunto del día. Rajoy quiere ser presidente en agosto y nos muestra en esa imagen su entrada a la reunión con Pedro Sánchez. También el diario Palentino destaca una imagen, en su primera una imagen de ese encuentro entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Nuevo no por parte del PSOE a Rajoy. Diario de León. El Tribunal Superior de Justicia considera a Raquel Gago cómplice de asesinato y eleva la condena a 12 años. Diario La Razón, Herrera reforzará la inversión en la mejora de la especialización y formación sanitaria. El Día de Valladolid, la Unión Europea investigará si Lactalis usó fondos europeos para cerrar la UTI. Y el diario La Razón, el tren Las Edades del Hombre busca atraer a Toro turistas de Madrid y de Galicia. Bueno, esas son las primeras páginas, los titulares más destacados. ¿Qué viñeta me traes esta noche? Pues mira, te traigo una viñeta de peluquería, la de Álvaro en la opinión de Zamora. Dos señoras que están, dice, el peluquero de Hollande cobra 9.895 euros al mes. Y eso que tiene 4 pelos. No quiero ni pensar lo que cobraría por el pelazo de Puigdemont, que es el presidente catalán. Eso habrá sido un escándalo en Francia, ¿no? 9.895 euros al mes. Vamos, no sé. En fin. Ya bueno, puede esmerarse. Y bastante se puede esmerar. Da lo que cobre el asesor nuclear. Eso puede ser la leche. Oye, que os pregunto por esas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en torno a los recursos que habían presentado bien defensa, bien acusación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León. Ha rectificado el TSJ a la audiencia leonesa y en cierto modo ha dado más la razón al jurado popular en el caso de la policía local de Raquel Gago. ¿Cómo lo valoráis? Hombre, es difícil porque, sin conocer en detalle el asunto, la diferencia entre ser encubridora o ser cómplice es una cuestión hasta cierto punto muy técnica, ¿no? Lo que está claro es que no ha sido coautora, en eso estaba de acuerdo el jurado Tapín, y lo demás pues requiere un conocimiento de las diferencias jurídicas del que yo carezco. En principio, el TSJ, efectivamente, como indicas, se ha inclinado por dar la razón al jurado popular, que iba más en esta dirección. Lo otro fue más una interpretación de la audiencia en su sentencia, porque entendió que no estaba suficientemente acreditada la complicidad de Raquel Gago. Bueno, va a haber un nuevo recurso, o sea que imagino que tendremos nuevos pronunciamientos judiciales al respecto. Yo lo que creo es que el varapalo, bueno, si se lee la sentencia hay un varapalo claro que es a las defensas, en especial de Montserrat y de Triana especialmente, pero el varapalo es a la audiencia. Y es, vamos, yo no soy un experto jurista, pero de lo que se infirió en su momento, el escándalo era que si el jurado había decidido que era culpable, el juez impusiera el rectificar al jurado, lo lógico, si el juez hubiese percibido que el jurado no tenía los elementos suficientes de juicio o se había cometido alguna irregularidad durante el proceso, se repitiera el proceso, se nombrase otro jurado y se llevase adelante otro caso. Con lo cual, lo que yo creo que el Tribunal Superior de Justicia lo que viene es a resolver una anomalía, que era que el tribunal rectificase al jurado. La ley del jurado no lo permite. 1 y 2. De la sentencia que esta mañana se ha hecho pública, a mí me parece que hay un enmendar la plana a las defensas. Viene a decir que la única versión que resuelve y ata todos los cabos, todos menos uno, bien es verdad, es la que mantiene el fiscal, la que resuelve el caso en todo su proceso. Dice que viene a decir que las defensas hay que ver cómo enredan la historia para que la historia se acomode a su versión, más que ellos acomodarse a la versión de las defensas. Con lo cual me parece que, bueno, de alguna manera ellas también reciben ese varapalo.
Bueno, si recuerdan algunos de ustedes, cuando se produjo el asesinato de Isabel Carrasco, empezaron a surgir los miserables, que en este país hay unos cuantos y que inundan habitualmente las redes sociales y que celebraban a través de Twitter, a través de Facebook, la muerte, el asesinato de la presidenta de la Diputación de León. Muchos de esos miserables han vuelto a ser noticia estos últimos días, después de la muerte del torero segoviano Víctor Barrio en la Plaza de Toros de Teruel. Hoy Mariano Rajoy ha enviado sus condolencias a la esposa del diestro. Le ha mostrado su solidaridad ante esas barbaridades e insultos que está recibiendo en las redes sociales. El presidente en funciones asegura que son actuaciones que no deben tolerarse. Celebro que la Fiscalía del Estado haya actuado con diligencia ante la indignación y el escándalo que han provocado algunos comentarios que más que comentarios han sido exabruptos en las redes sociales. A esas personas hay que decirles que no todo vale y que no estamos dispuestos a admitirlo sin más. Bueno, pues traigo también este tema a colación, lo hemos hablado antes con el alcalde de Tordesillas, que él también ha sido sufridor de muchos de estos comentarios y nos recordaba que hace apenas un par de meses ya le habían llamado incluso amenazándole de muerte a él, a toda su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente ya saben por qué, por el Toro de la Vega. Yo no sé si tú has llegado a tanto, a ti que te gusta, Vidal, meterte de vez en cuando o bastante a menudo en Facebook, si has tenido algún enfrentamiento de este pelo, ¿no? Con gente... No, la verdad es que debo reconocer que no me voy a colgar medallas que no me corresponden. Pero sí aunque que sí que ¿no? conozco personas que han sufrido y muy duras agresiones y ataques personales. De todas formas, yo creo que en esto hay que distinguir dos terrenos, ¿no? Si este tipo de tweets que están indignando tanto a la gente fueran tweets aislados de 4 lunáticos, pues tampoco habría que darles tanta importancia. Es decir, bueno, lunáticos hay y siempre ha habido y siempre habrá. Lo que es verdaderamente preocupante es que nos llaman especialmente la atención 4 que son especialmente salvajes, 4 o 20 o 50 especialmente salvajes, pero son muchísimos más. Es decir... Sí, porque hay muchos retweets de esos tweets tan duros. Es decir, no estamos ante un fenómeno aislado de unas cuantas personas más o menos descerebradas, sino ante una realidad social que es verdaderamente preocupante. Y tú has acertado plenamente, yo creo, al relacionarlo con lo que ocurrió con Isabel Carrasco, es decir, al desvincularlo del tema estrictamente taurino, porque aunque sea verdad que el mundo taurino está siendo especialmente víctima de estos ataques, el problema no es los toros ni el taurinismo, el problema es la proliferación de odio y el problema es que entre nosotros está cundiendo cada vez más una determinada visión de la realidad que lleva a privar al enemigo, al que no piensa como nosotros, de la condición humana, de la dignidad humana y del respeto humano, ¿no? Solo desde esta dimensión, desde esta percepción, se entienden las barbaridades que se están diciendo y que se han dicho en el pasado, en este y en otros ámbitos, ¿no? Esto es muy preocupante porque hay que recordar que esto estuvo en la base del surgimiento del nazismo y de otros movimientos totalitarios muy destructivos que conocemos del pasado. Desde el momento en el que al enemigo, al que piensa distinto, al que no piensa como nosotros, le privamos de la dignidad humana y de la condición humana, le cosificamos y le consideramos una mierda de la que podemos decir, pensar o hacer lo que sea, lo que nos apetezca, porque ha perdido la condición de hombre, estamos abriendo el camino a la barbaridad. Sí, bueno, yo creo que también un poco de acuerdo con lo que decía Vidal respecto de la preocupación que se transmite en Twitter como, bueno, pues porque de alguna manera es el medio o es uno de los medios de referencia, pero que no deja de ser una vomitona de exabruptos de barra de bar. O sea, el salto cualitativo es que las bobadas dichas en la barra de bar y a veces con 2 copas acaba convirtiéndose en un pensamiento público. Entonces, yo creo que hay legislación y que se puede aplicar perfectamente al ser un medio público las leyes sobre la injuria, los delitos, las leyes sobre delitos de odio y demás. Pero yo creo que convendría, además de la aplicación de las leyes, primero dar una vuelta al
al corpus legislativo que tenemos, a ver cómo podemos, pero después incidir en la educación. Y yo creo que ahí nos estamos olvidando muchas veces de eso, de que desde pequeñitos no se puede decir lo primero que a uno se le viene en la cabeza. Ernesto. Sí, yo creo que es una cuestión de educación y de decoro sobre todo. Claro, estos exabruptos que antes, como bien decía Luismi, se proferían en la barra del bar y a veces en condiciones no muy presentables de quien lo hacía, ahora tienen un eco y una difusión con las redes incontrolable. Pero eso no debe ser tampoco salvaguarda para el reproche social y para el castigo si fuera necesario. Bueno. Pero es que yo creo que además deriva de una cierta dinámica, que lo hablamos incluso cuando comentamos aquí la campaña electoral, una cierta dinámica de emocionalización de todo. O sea, no se le aporta pensamiento racional a casi nada. Todo sale de las vísceras, y cuando todo sale de las vísceras en vez de la cabeza, pues sale lo que sale. Y es muy peligroso, porque el pensamiento racional se puede, de alguna manera... Claro, pero es que, ya que hablamos de las redes sociales, ese pensamiento racional, ese argumento cargado de raciocinio, ocupa el mismo nivel, si no por debajo, que cualquier estupidez que diga alguien con más seguidores. Y eso es así. Claro, sí, y ahora la preeminencia social se vuelve a medir en número, no en capacidad. Por eso. Eso por un lado, y por otro lado la propia red, en este caso Twitter, pero es que en 140 caracteres es muy complicado hacer un pensamiento racional. Es más fácil decir una estupidez. Claro, de todas formas simplemente un matiz, estoy de acuerdo, pero no solo la diferencia es que el señor del bar estaba solo en el bar y en la red todo se amplifica, es que el señor del bar en el bar probablemente era censurado por los que le acompañaban en la barra, mientras que en la red lo que encuentra es un coro que le jalea y que se suma a esas mismas miserias morales y verbales, ¿no? Yo creo que es el problema, ¿no? A lo mejor es simplemente un efecto del medio, pero yo creo que también es un reflejo de la sociedad, es decir, de esta emocionalización de los conflictos, ¿no? Bueno, veremos cómo evoluciona todo este asunto, porque tenemos que seguir con el relato de la actualidad de un miércoles en el que debemos lamentar 2 nuevos accidentes mortales en las carreteras de Castilla y León, y uno de ellos, otro más, en la Nacional 1 en Burgos, donde ha fallecido un camionero al colisionar su vehículo con un tractor en el kilómetro 304, a la altura de la localidad de Pancorbo. Es la 5ª víctima de este verano. La 4ª fallecía en este otro accidente, en la Nacional 601, a su paso por Mansilla de las Mulas, en León. Ha sido a raíz de un choque entre un camión, una furgoneta y un turismo. Mal arranque del verano, como les decía, en las carreteras de Castilla y León. Nos vamos ahora hasta Bruselas, donde la consejera de Agricultura y Ganadería ha pedido ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que se investigue el cierre del Auque y que se haga hasta las últimas consecuencias. Milagros Marcos denuncia que la decisión de Lactalis con la planta vallisoletana puede vulnerar la legislación europea. Consenso unánime entre los partidos del Parlamento Europeo para solicitar que se investigue si el cierre del Auqui en Valladolid está hecho conforme a la legalidad. Los trabajadores de Lactalis pueden constatar el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios. Lo primero es aclarar si los fondos europeos que ha recibido Lactalis han podido ser utilizados con este fin. Tenemos constancia de que ha habido concesiones públicas de fondos estructurales que hayan podido facilitar el cierre de la planta. Pero no solo lo que está recibiendo ahora, sino que también se ha exigido que se analice a futuro. Los fondos europeos no se pueden utilizar para deslocalizar la producción y por eso entendemos que la Comisión Europea debe intervenir. Por medio de numerosa documentación, desde la Junta de Castilla y León se intentará demostrar que el cierre está totalmente injustificado. No queremos que a otra región europea le toque vivir lo que está viviendo Castilla y León. La Comisión Europea empieza así a investigar esta posible mala praxis de Lactalis y ha pedido más tiempo para trabajar en ello. Bueno, pues esto ha dado de sí la visita de la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, a Bruselas, al Parlamento Europeo. ¿Vosotros creéis que podemos sacar algo en claro de todo esto? ¿O nos vamos a quedar...? A mí me parece una buena estrategia, ¿sí? Sinceramente. Creo que es lo más
lo que tiene más posibilidades de resultar eficaz de todas las gestiones que ha hecho hasta el momento la Junta de Castilla y León. Ha quedado claro que las negociaciones con la empresa no conducían a ningún lugar, que no había ninguna disposición de diálogo, ni de entendimiento, ni de voluntad de ceder. Por tanto, la única vía razonable es recurrir a la legislación y a los flecos y a los resquicios que te deja la legislación para frenar o impedir una decisión de este tipo. Que haya suficientes argumentos o no para que la decisión sea declarada ilegal ya es otra cuestión, pero desde luego abrir esta vía me parece absolutamente acertado. Yo creo que en el fondo además es un ejemplo de cómo dos poderes van a resolver sus diferencias. Un poder económico que toma una decisión porque sí y en el que durante la crisis ha dado sobradas muestras de que era el poder económico de alguna manera el que conducía las decisiones políticas, y una institución que intenta apelar a criterios y a argumentos políticos para hacer frente a esa decisión económica. Yo creo que al margen de la situación de Lactalis, lo que sí es un ejemplo de alguna manera de ese conflicto entre lo económico y lo político. Bueno, mañana intentaremos conocer algo más acerca de lo que ha dado de sí este viaje de la consejera de Agricultura y Ganadería, porque Milagros Marcos estará con nosotros en el tiempo de entrevista. Antes de meternos en lo que ha sido la crónica política y el intento de formar un gobierno, o al menos de llegar a una investidura, les voy a contar que el presidente de la Junta ha realizado una defensa de la sanidad pública ante los mejores estudiantes MIR de este año. Halagos también a un sistema de formación que intenta fidelizar a los profesionales sanitarios en nuestra comunidad. Herrera ha destacado la vocación de estos facultativos en momentos de crisis. La sanidad de Castilla y León obtiene buenos resultados, pero incluso el presidente Herrera reconoce las dificultades a las que se enfrentan a diario sus profesionales. La sociedad debe saber lo que está a su disposición, pero también debe conocer las estrecheces, un sistema público limitado y más el momento de crisis que estáis afrontando. Este año 445 MIR han acabado su formación en los hospitales y centros de salud de la comunidad. Desde 2009 lo han hecho más de 2.500 especialistas. Contamos con algo a favor, y es esa vocación insondable que determina que los mejores profesionales quieran permanecer en el mejor de los sistemas, que es el sistema público. 4.000 tutores se encargan de la formación en las más de 200 unidades docentes acreditadas. Castilla y León es la primera comunidad en ofertar las 6 especialidades de enfermería que existen. Este es un capítulo especialmente querido porque también en él hemos tenido problemas administrativos, pero que son también problemas de responsabilidad política, como los relacionados con las convocatorias de oposiciones en el último año, por las que yo vuelvo a pedir perdón. Estos son los mejores. 14 médicos especialistas y enfermeras han conseguido un contrato de 3 años para continuar con sus proyectos de investigación. Bueno, yo no sé si mis tertulianos se pensaban que se iban a marchar de rositas y no se iban a tener que mojar acerca de la gobernabilidad de este país. Ya saben que Rajoy ha venido a anunciar que lo ideal es que la primera votación se produzca el 3 de agosto, después del discurso habitual de investidura del día 2. Y eso supone que si no hay al final gobierno, tendremos que ir a unas elecciones el 27 de noviembre. Esos son los plazos que se manejan en estos momentos, pero yo no sé si vosotros sois tan pesimistas a día de hoy y pensáis que el 27 de noviembre estamos aquí de nuevo sentados contando votos. Qué pereza. Sería un desastre auténtico. Sería muy cansino. Diría bastante poco de nuestros políticos y yo insisto en mi posición de que si se tienen que repetir las elecciones, lo que no puede haber son los mismos candidatos. Eso. Pero bueno, ¿cómo interpretáis? Pero por ley, además. El no a día de hoy de Sánchez a Rajoy. El no a día de hoy. Bueno, pues supongo que volvemos a lo mismo. Yo creo que es la escenificación y la teatralización de la negociación. Si vas a la negociación diciendo que eso... Yo no deja de sorprenderme, lo comentaba antes de entrar en la tertulia, la habilidad
que ha tenido el Partido Popular en todo este tiempo de soltar el balón fuera y poner la presión en el Partido Socialista, y la torpeza absoluta del Partido Socialista para coger todos los balones que hay en todos los tejados en este momento. Entonces, que el foco esté en el Partido Socialista cuando es el Partido Popular el que tiene que conformar la mayoría, ya dice mucho de cómo se está desarrollando todo. Y yo creo que con la presión existente y de alguna manera también la necesidad que tiene el PSOE de reivindicarse como un partido institucional, intentará forzar que le permitan tener algún tipo de abstención, pero insisto, me parece que la negociación por parte del PSOE la está haciendo muy mal, muy mal. Voy a romper una lanza a favor de Tudanca cuando decía, bueno, podemos preparar una alternativa, un plan B, por si acaso, aunque solo sea para ir a una negociación en posición de fuerza, aunque solo sea para eso. Sí, hay que reconocer que de modo parecido a como ocurrió en la anterior legislatura, un poco menos, sigue sorprendiendo la pasividad del Partido Popular. A mí me sigue sorprendiendo. Efectivamente, al margen de que no todo esté en sus manos, la iniciativa sí está en sus manos y hombre, la propuesta de programa, de pacto, de acuerdo que ha presentado hoy parece excesivamente genérica en muchas cosas, muy poco comprometida en casi nada. Bueno, vale, como documento de partida, pero no parece que sea un documento que anime a nadie a cambiar, a mover una posición previa, a desbloquear nada, ¿no? Entonces yo creo que el PP tiene que esforzarse más. Yo creo que al final es muy probable que el PSOE acceda a algún tipo de colaboración, digamos, para no obstaculizar, pero el PP tiene que hacer su trabajo. Bueno, todavía no ha pasado un mes, pero ya nos estamos temiendo lo peor, Ernesto. Sí, 20 segundos que nos tenemos que marchar. Desde luego, estamos asistiendo a otra nueva repetición de la ceremonia de la irresponsabilidad de los políticos que tenemos en nuestro país. Bueno, os despido. Gracias, Vidal. Gracias, Luismi. Nos vemos, nosotros. Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Antes de terminar, les cuento que el Grupo Siro ha entregado este miércoles el premio a la investigación agroalimentaria. Es la primera vez que la compañía de venta de baños concede este galardón que reconoce los avances científicos en el sector y su aplicación en la producción de cereales. En esta primera edición lo ha recibido el Instituto Navarro de Tecnología Agroalimentaria, una CSIC recalé en un proyecto del CSIC y la Universidad de Salamanca sobre nuevas levaduras y productos para elaborar pan. Volver a la tecnología de las masas madre de panificación, que es con las que se hacen los panes artesanos de calidad, el pan antiguo que llamamos, queremos extrapolarlo a los panes hechos a mediana y a gran escala en las industrias, sobre todo a los panes congelados. Es fundamental hacer uso de estas herramientas con el fin de que el sector sea cada vez más competitivo y siga ganando puestos en los principales mercados. Terminamos. Recuerden que en un minuto Andrés Gómez viene con las previsiones meteorológicas y desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen.